Muy bien, un miércoles más. Soy Raúl Salazar y este es Second Chance Ministry, tiempo de estudio bíblico. Los días miércoles a las 7 p.m. tenemos un compromiso. Es la oportunidad que vamos a tener de estudiar juntos la palabra de Dios. Me he dedicado por muchos años, varias décadas a la educación, y recuerdo, mientras usted se va sumando, mientras alguien más se anota, recuerdo que comencé mi anhelo de enseñar con el llamado de Dios. El llamado de Dios se dio en una etapa de mi vida cuando yo tenía 18 años. Ahí Dios me dijo: si te preparás, yo hago un maestro de tu vida. A partir de ese momento entré al seminario, hablé con mi pastor, entré al seminario, quiero acotarlo, pero había un profesor. Yo no sé si usted se acuerda de un profesor que marcó su vida. A la gente que se va sumando, a la gente que está con nosotros, ¿sí? Janel, Dios te bendiga. Vamos a tratar de ir poniendo a ver si está bien. Vamos a ubicar, tengo que trabajar con esto, ¿sí? Janel, Dios te bendiga. Y a la gente que se va sumando, contándole un poquito. O sea, ¿hay algún profesor que marcó tu vida? ¿Sí? Si te animás a poner el nombre, si nos saludás y mandás el nombre de ese profe. Yo te digo el mío, ¿sí? Alberto. Era un profesor de nacionalidad peruana. Los mexicanos dirían un hombre chaparrito, un hombre pequeño, diminuto, pero con mucha sabiduría, mucha gracia. Y él enseñaba tanto historia de la iglesia como, hola Debbie, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Como también enseñaba epístolas paulinas. Y para mí era un desafío, porque Dios me había hablado de ser profesor. Sí, Ricardo, Dios te bendiga, vamos a estudiar, prepare el lápiz, sí, prepare un papel o la Biblia ahí en la mano, vamos a estar estudiando, pero estoy recordando. Lavi, ¿cómo estás, Laurita? Bien, quiero a ver si puedo ir poniéndolos, porque estoy acá medio solito hoy, pero bueno, ahora les cuento, ¿sí? Cómo estamos, con Keren y con Mía, que ya quiere venir. Y cuando yo veía a ese profesor Alberto, no sé quién te marcó a vos como persona, un hombre, una mujer, uno de esos profesores que te sacás el sombrero ante ellos, yo decía, ay, yo quiero alguna vez enseñar uno de esos libros, tanto Historia de la Iglesia como Epístolas Paulinas. Y ¿sabes qué? Dios fue maravilloso como siempre y me permitió enseñar Paulinas e Historia. Estoy hablándote desde hace... wow, Dios santo Jesús, estamos hablando 30 años atrás, 31 años atrás, cuando Dios empezó y me habló de, bueno, esta oportunidad, y ahí empezamos. Y Paulinas me encanta, me apasiona. Hoy nosotros vamos a trabajar en eso, nos vamos a meter en ese estudio, así que si tenés allí una Biblia, bueno, igual yo voy a poner los textos, pero si tenés tu Biblia te va a ser mucho más útil, ¿sí? Poder trabajarla. Te quiero contar cómo puedes hacer para encontrar la clase anterior, ¿sí? Así que es muy fácil, yo ahora te lo voy a mostrar, ¿sí? Vamos a trabajar con este programita, ¿sí? Nos vamos para acá y ahí te vamos a mostrar. Esta es nuestra página de Facebook, ¿sí? Aquí tenés toda la información que es este canal donde estamos trabajando, pero también te voy a mostrar que tenemos, y hablamos de publicidad un poquito, ¿no? Quiero contarte, salió este nuevo material, espero que lo puedas ver, ¿sí? Este que está acá, que se dice ya está en nuestro canal de YouTube, que es una nueva parte de nuestro ministerio. Y esto tiene que ver con noviazgo y aquellas personas que están de novias o que quieren ponerse de novios con la idea obvia de casarse. Y ahí vamos a tocar creo que son 9 capítulos, todas las preguntas, más de 100 preguntas acerca del noviazgo a la persona con la que vos vas a vivir toda la vida, para no llevarte sorpresas, sí, para no tener expectativas y frustraciones porque no se cumplen. Ese material está buenísimo, lo tenemos en nuestro canal de YouTube. ¿Cómo entras a eso? Mira, es bien fácil, yo te lo muestro acá. Sí, tenés ahí una nueva página, una nueva pestaña, abrís YouTube y ahí vas a poner nuestro nombre, ¿sí? Es bien fácil, hay gente que lo sabe hacer como con los ojos cerrados, hay otros que no trabajan tanto, pero que esta situación de pandemia hizo que hasta los pastores más grandes y hermanos muy mayores de la iglesia se tuvieran que meter en internet. Así que ahí pones así: Second Chance Ministry, ¿sí? Second Chance Ministry, que es el ministerio de la segunda oportunidad. Le das ahí y te va a redirigir. Mira, sabes que el otro día yo te conté y ahí abrís ese círculo, es nuestro canal y ahí entras y lo primerito que tenés que hacer, ¿sí? Es ir a este sector de aquí y suscribirte, ¿sí? Habíamos empezado hace unas semanas atrás
y se sumaron como 30 suscriptores nuevos en lo que son los estudios, las prédicas, los cultos y ahora lo de noviazgo. Así que ahí vas a encontrar muchísima información, muchos videos. Mirá la sección de Raúl Salazar entrevistando a mis ex. Este viernes tenemos 2 invitados de lujo que son una maravilla. Vuelvo para aquí y vamos para este sector, de nuevo acá, vamos para acá y te cuento, este viernes vamos a tener una invitada de lujo, una chica de un país limítrofe, no te voy a dar muchas pistas, sí, pero de un país limítrofe, sabes que tenemos 5, ella tiene una familia maravillosa, son ministros, su familia, bien comprometidos. Y el varón es de acá, de Buenos Aires, sí, es un varón también tremendo, estudió, hay distintos programas en los que fui profesor y va a estar trabajando él. Ay, perdón, le tengo que bajar ponerle pausa aquí y vamos de nuevo para acá. Y vamos a estar trabajando con eso entonces, ¿bien? ¿Estás listo? Vamos a empezar. Yo trato de que alrededor de entre 7 y 8 y 7 y 10 empecemos la clase. Así que, ¿qué vamos a ver? ¿Qué estamos estudiando? Epístolas paulinas, las epístolas de Pablo. Así que ya estamos llegando a esa. Hay 8, vamos a alargar. Es 706. Hay 8, largamos con nuestro estudio. Si estuviste ya, Graciela Alterini, ¿sí? ¿Te gustan las cartas? Son maravillosas, Graciela. ¿Cuántas son? Escribime, ¿cuántas son las cartas de Pablo? ¿Sí? Si estuviste en la clase pasada, tenés que saberlo y vamos a jugar con cómo era esta regla mnemotécnica, como para recordar las cartas. Pablito, Dios te bendiga. Pablo, un pastor, un amigo, ex estudiante también. Él tiene una carga misionera muy grande y está relacionado con iglesias brasileras, ha trabajado mucho, hizo una conferencia hace poco y la verdad una bendición. Pero bueno, ¿cuántas son, Gra? No me respondiste todavía. ¿Cuántas son las cartas que escribió el apóstol Pablo? ¿Sí? Ya estamos por largar, así que vamos a usar una plataforma, distintas metodologías. Uso PDFs, uso Prezi, uso este programa que es SICAM, tratamos de darle cierta variedad, ¿sí? Y vamos a ver si podemos implementar algo más. Pero bien, vamos entonces a lo que es nuestra clase. Sí, y acá tenemos, voy a ampliarme un poquito, yo solo hablo y me voy compartiendo. Bien, acá tenemos, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿En qué año escribió Pablo las cartas? Sí, primero, las cartas del apóstol Pablo son ¿cuántas? ¿Cuántas? 13 eran las cartas y ahí teníamos una forma muy fácil de recordarlas. ¿Cuál era? Rococo, gaefil, cotete, fil. ¿Y por qué es eso? Es casi para enseñárselo a los niños de una escuela, ¿no? O sea, bien, ahí lo tenías, Graciela, muy bien. Recuerden que al final del programa, en la última sección, si tenés una pregunta, por favor escribila, porque ahí vamos a sumar, vamos a aportar. Tal vez la pregunta que vos tengas es la que otro tiene y algunas veces hay gente un poco más tímida, pero escribila, contanos. Sí, César, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Qué bueno que estás ahí, César. Sí, un músico maravilloso, una familia muy linda y ahora hacedor de facturas, ¿no? Algo así. Pero bien. Entonces tenemos ahí las 13 cartas, ¿sí? Nicolás, qué lindo, Nico. Las 13 cartas del apóstol Pablo, que son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, si estás mirando en la pantalla, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, y después vienen Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Y esas eran las 13 cartas del apóstol Pablo. Vamos a la siguiente página y acá nos encontramos. Esto es un resumen, ¿sí? Todo esto lo tenés en el video anterior. Yo esto no te lo voy a contar. Esta parte no te lo, así lo miras en el video anterior. Bien, y acá tenemos cuántas son las cartas del apóstol Pablo a los Corintios. Que muchísima gente solo habla de las 2 cartas, pero nosotros vimos que cuántas son en realidad. Yo voy a ver si puedo trabajar, a ver si me deja este programa. El otro día no me dejaba, les conté que perdí el Apple Pencil, ¿sí? ¿Cuántas son las cartas del apóstol Pablo en total? Sí, son 4, de las cuales nosotros solo tenemos 2. ¿Sí? Esas 2 cartas que vos tenés que son maravillosas, en realidad históricamente eran 4. ¿Cuándo las escribió? En el video anterior está. Bien, y desde dónde las escribió también en el video anterior está. Seguimos, porque es repaso nada más, ¿sí? Los compañeros de Pablo. Pablo hizo ¿cuántos viajes misioneros? Hoy vamos a ver de nuevo eso, lo vamos a trabajar. Pero Pablo hizo 3 viajes misioneros organizados por él. Y en este viaje
particularmente en la iglesia de Corinto, hubo dos personas que lo ayudaron mucho, que eran Aquila y Priscilas, y después Silas y Timoteo. Esos nombres están. ¿Y cuánto tiempo nos habíamos quedado en Corinto? Pablo, como viajaba, y ahora vamos a responder algunas preguntas, vamos a ver que Pablo viajaba permanentemente, y en esa ciudad, sí, esto sí te lo voy a poner, él estuvo, a ver que lo ponemos acá, si me deja trabajar, lo amplío. ¿Cuánto tiempo estuvo? 1 año y no me quiere dejar, santo Dios, 1 año y medio, ¿sí? 1 año y medio estuvo en la ciudad de Corinto predicando el Evangelio. Personajes importantes, yo te dije que leas la carta, el libro de los Hechos, capítulo 18. Ahí están Crispo y Sóstenes. Hoy vamos a hablar de Sóstenes, ¿sí? Vamos a hablar del hermano Sóstenes y no del hermano Sostenes. Una vez un hermano en clase, fue re lindo, hace muchos años, dijo, profe, yo le quiero preguntar por el hermano Sóstenes. Y bárbaro. Y otro saltó, no, por el hermano Sostenes. Y sostén en algunos países habla de otra cosa. Y todos se rieron en ese momento. Bien, seguimos. Vamos a la siguiente página porque les dije esto era un repaso nada más. Y vamos a la siguiente. ¿Cuántos capítulos tiene la carta a los Corintios? Son 16. Recordamos que son 2 cartas las más largas de Pablo. Una es Romanos y la otra es Corintios. Y yo les hablaba de la organización de una y la aparente desorganización en temas, porque Pablo toca, tenemos acá muchos temas, muchos. Hoy vamos a empezar con el tema de divisiones. Vamos a hablar un poquito de divisiones, un tema que ha lastimado y hiere todavía a muchas iglesias hoy. Si muchas iglesias hoy sufren por divisiones, y vamos a ver cómo nace, cómo empieza esto, lo vamos a encontrar ahí en la carta. Seguimos y nos vamos a esta cuestión de la cultura en Corinto, una cultura muy difícil, una cultura muy pecaminosa, una cultura muy corrompida en lo sexual, y entonces Pablo va a tener que trabajar muy duro en eso, y muchos de sus escritos tienen que ver con esa vida sexual que bueno, había que hablar, y lo vamos a hablar cuando lleguemos a ese capítulo 7 y al capítulo 5 también. Y después partíamos de 2 palabras claves, ¿sí? ¿Te acordás? 2 palabras en griego bien complejas, que no sé si alguna vez las viste, que son sarkikoi y sarkinoi. 2 palabras que nos hablan de esta cuestión acerca de Pablo y su conducta, Pablo y cómo interpreta la vida de las personas. Él dice, ustedes son de carne, está bien, pero hay personas que son de carne y hueso y hay personas que son dominadas por la carne. Y esto es lo que Pablo va a estar trabajando a lo largo de la carta. ¿Qué es lo que hoy de alguna manera seguimos peleando? Si usted es una persona o un ser humano normal, usted tiene carne y hueso. Y esa carne, esa naturaleza pecaminosa que tenemos, es la que nos lleva o nos induce o acepta la tentación que le produce placer. Y bueno, Pablo en la carta a los Gálatas habla de esa lucha entre la carne y el espíritu. En Romanos capítulo 7 también la toca. De alguna manera, en distintas cartas él va explicando este concepto, ¿no? Bien, avanzamos un poquito y nos encontramos con lo nuevo. Ya esto es tema de hoy. Y bueno, yo tengo ahí, que quisiera que te quedes con esa pregunta, ¿no? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? Pablo en la Biblia nos va a remarcar que era un apóstol. Sí, eso es bíblico, es correcto, sí. Pablo era un apóstol. Además, era también un predicador. Él predicaba el Evangelio, no solo cumplía la función apostólica, y vamos a discutir eso en un instante, acerca de si hay o no hay apóstoles hoy. Esta es una cuestión que surgió hace unos años muy fuerte desde Centroamérica, las corrientes apostólicas, y creemos firmemente que hay función apostólica, porque la función apostólica está relacionada con la predicación del Evangelio en campos vírgenes, el levantar nuevas obras, el formar líderes, el establecer nuevas iglesias, supervisar esas iglesias, apoyarlas, financiarlas, sostenerlas hasta que como iglesia hija pueda crecer, y en distintas asociaciones se llaman luego iglesias autónomas. Pero la función apostólica sigue funcionando. El tema fue muy fuerte hace unas décadas, y todavía hay, de hombres o mujeres con la autoproclamación del apostolado. O sea, ellos nombrándose entre ellos mismos apóstoles. Te cuento que quien te habla hace unos años atrás estaba en una asociación donde tenía 3 iglesias o 4 en un momento a mi cargo, y una persona de otro país me dijo, te vamos a nombrar apóstol. Y yo
me quedé como, ¿cómo? Perdón. Si bien había fundado obra, supervisaba obra, pero decía, ¿cómo es esto de que vas a un evento, vas a un lugar y ¡pum! Te ponen el sello y ya sos apóstol? Y la verdad, obviamente, no acepté esta idea, porque me costaba interpretarlo de esa metodología, pero hoy hay función apostólica. Sí la existe, hombres de Dios que cumplen con eso. Luego están los autoproclamados, que bueno, como en todos los casos hay quienes se autoproclaman ancianos, diáconos, pastores, maestros, evangelistas, y es un tema que bueno, lo conocemos y lo vivimos en la iglesia. Pablo además era un predicador. Su función era anunciar, querigma es predicar el evangelio, y él lo hacía permanentemente. ¿Qué más hacía Pablo? Pablo era un maestro, porque en sus cartas él permanentemente está enseñando, ¿sí? ¿Qué más era? Él se refiere a los corintios, y lo vamos a ver nosotros también, como padre, ¿sí? La primera cita es de 1 Tesalonicenses, luego la de padre está en Corintios, y también él cumplía la función de misionero, porque en la carta de los Romanos él dice, me esforcé por llevar el evangelio, no donde ya hubiese sido anunciado el evangelio. Y esto está interesante, ¿no? O sea, voy a abrir una nueva iglesia enfrente de la iglesia que está en la esquina. Me enojé y divido la iglesia y a mí me pasó, wow, Dios, hay tantas experiencias en el ministerio. Tenía un hermano en una de nuestras iglesias hace muchos años que se enojó. Se enojó porque, bueno, no le dejaba yo predicar a él, ¿no? Él quería predicar, yo no entendía que realmente Dios lo ponía en el ministerio de la predicación. Se enojó, se fue de la iglesia y me abrió una nueva iglesia. ¿Dónde? Enfrente de la mía, literalmente enfrente de la mía, y obviamente no es la idea de abrir una iglesia enfrente de la donde te congregabas. O sea, si Dios te está llamando a abrir una iglesia, obviamente va a haber una cobertura, una guía, una dirección, y vas a abrir una iglesia, pero no enfrente. ¿Para qué? Era una cuestión de pelea. Al final pasaron muchas cosas tristes con estas personas y cerró ese lugar. Pero bueno, estas eran las funciones en la vida de Pablo. ¿Y durante cuánto tiempo Pablo hizo todo eso? ¿Sí? Vamos a movernos hacia otro gráfico, ¿sí? ¿Sí? Un instante nada más. Yo me voy hacia este, ¿sí? Que es el que habíamos visto la semana pasada. Me voy a mover y me voy a achicar acá para que puedas entender todo el gráfico. Y si te acordás, habíamos hablado acerca de desde la conversión de Pablo. Esto está detallado en el video anterior. Yo ahora te lo muestro rapidito. Acá tenemos básicamente desde la conversión de Pablo hasta que él llega a la iglesia de Antioquía, ¿sí? Guido, buena pregunta, la vamos a dejar, mantenerla para el final, vamos a tratar de responderla. ¿Sí? Pablo termina estableciéndose en Antioquía porque hay un hombre llamado Bernabé que lo invita ahí. Y desde ahí es que sale en estos, ¿sí? A ver si puedo ampliarlo, en estos 3 viajes misioneros. ¿Se acuerdan que hablamos de 3? En esos viajes es que funda las iglesias y durante esos viajes es que también él está escribiendo. Ahora, la pregunta que podríamos tener es ¿por qué viajaba? ¿Por qué Pablo viajaba tanto? Hay gente que hoy está en las iglesias, y bien, hoy por la pandemia es un caso puntual, pero saliendo de la pandemia, hay gente que está en las iglesias, ay, yo quiero ser como el pastor, yo quiero ser como el predicador, yo quiero ser como el evangelista, porque viaja, porque está en tal provincia, porque está en tal país, porque está en tal continente. ¡Wow! Y no digo que no sea agradable viajar, pero no es viajar por placer. Pablo estaba estable en la iglesia de Antioquía, pero Dios lo llamó a viajar, a hacer la obra. Dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Cuál era la obra? La obra de predicar el evangelio. ¿Cómo? Recorriendo ciudades. Y ahora en un rato vemos los mapas, ¿sí? Ahora quiero que te quede claro. En el primer viaje, Pablo funda distintas iglesias, sus compañeros en ese viaje son Pablo, Bernabé, ¿sí? Y lo acompaña en principio Juan Marcos, tema especial para alguna clase. Luego viene el Concilio de Jerusalén en el año 50, ¿sí? Un año donde se decide si se circuncida o no a los hombres. Un tema que gracias a Dios la iglesia dijo no hace falta circuncidar porque la verdadera circuncisión es la que se da en el corazón. Gracias Andresito por los saludos, ¿sí? Luego viene el segundo viaje que es cuando funda la iglesia de los, fíjate te la voy a ampliar, nuestra carta. ¿Cuándo se fundó la iglesia de los Corintios? Aproximadamente en el año 52. Luego viene el tercer viaje misionero, ¿sí? Tercero, ya no está Bernabé, ahora lo acompaña Silas
Y una vez pregunté quién era Silas y alguien me dijo, Pablo y Silas. Silas es la esposa, profe. No. Silas es la abreviación de Silvano. Silas era un hombre de Jerusalén que fue hasta Antioquía llevando esta carta del concilio. Entendió por voluntad de Dios que tenía que quedarse ahí y después termina siendo el compañero del segundo y del tercer viaje de Pablo. Se sumaron en estos viajes también Timoteo, este muchachito maravilloso, y Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos. Bien, durante este tercer viaje es que Pablo desde Éfeso escribe, fíjate, sí, acá en el tercer viaje Pablo está en Éfeso, y desde Éfeso es que escribe las cartas, sí, yo te dije, esto está en la Biblia, esto está marcado, en este lugar Pablo está 2 años y desde acá es que les escribe la carta a los Corintios. Bien, todo esto nosotros lo tenemos, ¿sí? Esto está en el gráfico en la clase anterior, que la podés buscar en nuestro canal de YouTube. Bien, volvemos, ¿sí? Volvemos a nuestro trabajo acá. Y vamos a la siguiente página, donde ya vamos a empezar con Corintios, ¿sí? Esther Dont, gracias, saludos a Gastón y a la familia y al nuevo integrante, qué lindo. Bien, ya llega Mía, a ver si podemos hacer una visita con tu niño y no sé si con mi niña, vamos a ver eso. Pero bien, vamos a trabajar ya con la Biblia, yo me vengo para aquí y vamos a trabajar un poquito. Bien, ¿estás preparado? ¿Sí? Si estás preparado, ponedme así una manito, porque acá se viene lo pesado, ¿sí? Lo pesado que es meternos en la Biblia, ya fue la historia, ya fueron los viajes, ya fue la fundación de Corinto, ahora nos metemos en la carta. Y hay muchas cositas que vamos a ver hoy, ¿sí? Vamos a tratar de llegar, ¿sí? A las 8:05, quiero que tratar de durar 1 hora. Es bien difícil, pero vamos a tratar de en 1 hora trabajar juntos en esto. Bien, ¿cómo es o por qué tenemos punto 1 introducción, después unos saludos, después dentro de ese 1 está la A? Porque esto se llama bosquejo. ¿Por qué? Porque es una manera de organizar toda la carta. ¿Sí? Recordemos que cuando Pablo escribió de una, así como si fuera un chorizo, todo, no dividió en capítulos, no dividió en versículos y no sé si le habrá puesto como subtítulos, creo que no, es una carta, toda una carta, ¿sí? Una solita. Con el paso de los años esto se empezó a dividir y posteriormente, si no me equivoco, en el siglo XVIII se divide en versículos. Y ese dato yo lo tenía, el otro día lo leí, pero no me acuerdo. Entonces se divide por capítulos y por versículos. Entonces, como igual es mucho material, lo dividimos en un bosquejo. No sé si alguna vez escuchaste lo que se llama método sintético. El método sintético sirve para poder hacer una síntesis de todo el libro y estos 16 capítulos de alguna manera encasillarlos en temas, en características principales y hacer una subdivisión. Por eso tenemos introducción, capítulo 1, versículos 1 al 9. Ahí entramos con lo que serían los saludos iniciales que van de los versículos 1 al 3. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. En ese pasaje nos vamos a encontrar con algunas cosas importantes. Lo primero, que Pablo él se refiere a sí mismo como llamado a ser apóstol. En las distintas cartas que Pablo escribió, ¿cuántas eran? 13. Cuando tengas tiempo, haz esta tarea. ¿Sí? Yo no te la voy a corregir, no es algo que vas a tener que presentarme, pero te va a servir a vos. Fíjate cómo se presenta en las distintas cartas. ¿Por qué? Porque estos se llaman roles. Yo, por ejemplo, Raúl Salazar, tiene rol de esposo con Keren, tiene rol de padre con los 3 muchachos, Leandro, Franco y Facundo, y ahora con Mía. Tiene rol de profesor en los seminarios bíblicos, tiene rol de escritor cuando estoy presentando uno de mis materiales, tengo rol de pastor, estoy en la iglesia, tengo rol de, me dicen algunas veces, evangelista o misionero en los viajes. No en todos los lugares yo me presento igual. Y Pablo en sus cartas, él se iba presentando conforme a la situación que tenía la iglesia. Entonces, la carta más llamativa es la carta de los Gálatas. En esa está, Pablo está sacado, está nerviosísimo por la crisis que están viviendo y se pone así. Pablo, llamado a ser apóstol por voluntad de Dios, no por hombre, ni por voluntad de hombre, por nada. A mí me puso Dios. Y es como que todos los que vamos a decir, ¿qué pasó? Es que le estaban cuestionando su autoridad como apóstol. Y él entonces dice, ¿sabes una cosa? A mí no me nombró ninguna asociación, a mí no me nombró ningún instituto, no me nombró ningún... A mí me llamó Dios.
y a partir de ahí una carta muy fuerte. En esta carta él se presenta como apóstol. Pero fíjate que hay algo más remarcado allí, en rojo, que es el hermano, ¿quién? Sóstenes. ¿Te acordás quién era Sóstenes? El principal de la sinagoga, que aparentemente fue el precursor de que le den una paliza a Pablo. Yo hablé la semana pasada, fíjate en el video, organizaron una paliza, Hechos 18 está, y terminó siendo golpeado, ¿quién? Sóstenes. Y este Sóstenes que termina siendo golpeado aparece años después en la carta, y la mayoría de los escritores dicen, no va a poner a cualquier Sóstenes. Si pone, obviamente se tiene que referir al principal de la sinagoga de Corinto, que también se terminó convirtiendo al Señor. Qué lindo, ¿no? Una iglesia que está creciendo, que está armando un alboroto bárbaro en una ciudad tan llamativa. Y acá vamos a entrar con un tema que puede generar conflicto para algunos. Mira lo que dice, ¿sí? A la iglesia de Dios que está en Corinto, ya vimos dónde está Corinto, después te voy a mostrar unos mapas, espero hacer tiempo, y dice una cosa interesante, llamados a los santificados en Cristo, pero además llamados a ser santos. Y acá tendríamos que pensar o tratar de entender algo. ¿Soy santificado o soy llamado a ser santo? Momento para la reflexión, momento para pensar. ¿Soy santificado o soy llamado a ser santo? Y acá es como un tema teológico que generó hasta la división de iglesias, te cuento esto, sí, porque hay iglesias que están a favor de la santificación total, absoluta, instantánea, posicional, y hay otros que hablan de la santidad progresiva, ¿sí? Hasta la santidad absoluta. Quien te habla cree o entiende quizás este segundo punto, donde dice santificados en Cristo. ¿Cuándo fuimos santificados en Cristo? ¡Wow! Acá necesitarías tener un papel. Si tenés un papel, por favor, anotalo, porque son 6 palabras, 6 que tienen que ver con salvación, tema de Instituto Bíblico Salvación, que es, ¿sí? Fuimos cuando aceptamos a Cristo, el día que creíste en Jesucristo y que le aceptaste a Él como Señor y Salvador, ya sea en la radio, ya sea por la tele, en una campaña, en la plaza, en una iglesia, en donde haya sido que aceptaste a Cristo, en ese día se aplicaron a tu vida varios aspectos teológicos que ni idea vos tenías y yo tampoco. Sí, lo mío fue en un abril de hace muchos años, pero ni idea, y te cuento, fuimos redimidos. Fuimos, ay Dios, sí, fuimos reconciliados, sí, wow, fuimos justificados, fuimos santificados, fuimos regenerados, sí, y fuimos propiciados. Son las 6 palabras que se producen en el momento en que nosotros llegamos a Cristo. Cada una de esas palabras en teología sistemática tiene una explicación. Propiciación, reconciliación, redención, justificación, santificación y regeneración. Son 6 palabras con mucho peso en teología. Pero una de esas es santificación. O sea, que el día que aceptaste a Jesucristo, yo fuimos santificados. Pero fíjate lo que dice después Pablo, llamados a ser santos. O sea, nos dio vestiduras blancas, pero a su vez nos dijo, de acá en adelante vas a tener que caminar con estas vestiduras blancas. Y dígame la verdad, ¿puede usted estar todo el día caminando con vestiduras blancas sin tener ni una manchita? Yo creo que muchos de nosotros cuando comemos tenemos manchas por aquí. Otros tienen manchas donde se apoyan, otros tienen manchas donde se sientan. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Que a lo largo de la vida uno va enfrentando situaciones en las que se ensucia el vestido. Si lo llevamos a lo espiritual sería igual. O sea, vamos en una santificación progresiva donde vamos comprendiendo. En mis clases de teología lo explicaba de la siguiente manera. Yo trato de ser bien gráfico, así que voy a hacerlo como siempre lo hice. No sé si alguna vez viste un niño de 1 año más o menos queriendo comer solo, ¿sí? Imagínate la escena, por favor, él agarra la cuchara y es tan lindo porque agarra la cuchara y todavía no puede coordinar bien. Entonces agarra la cuchara y se la manda acá, ¿sí? Y luego hasta que por fin baja y termina comiendo. Ahora bien, ¿cómo queda su rostro? ¿Cómo queda su ropa? Todo sucio. Yo te pregunto, ¿qué conciencia tiene ese niño de que está sucio?
¿Qué conciencia tiene con un año acerca de todo lo que se ha manchado? De hecho, vos llegás, lo ves y te causa gracia, me imagino, te reís, y él se ríe o ella se ríe, porque no sabe que está sucio. ¿En qué momento de la vida te diste cuenta que te ensuciaste? Algunos por ahí, si tienen a alguien al lado, te van diciendo, este nunca, este no, este siempre vive ensuciándose. Pero ¿qué quiero decir? De la misma manera que vamos tomando conciencia que nos ensuciamos lo físico, también nos vamos dando cuenta en el crecimiento espiritual que nos ensuciamos con cosas que dañan esa santificación. Entonces yo tengo que ir buscando la santidad, como dice la Escritura, buscad la paz y la santidad, sin la cual que nadie verá al Señor. O sea, te está diciendo, tenés que buscarla. Y esto es lo que les estaba diciendo a los corintios, pero los corintios tenían una iglesia brava, eran muy bravos, y él está diciendo que ustedes fueron llamados a ser santos. Y me acuerdo de algo que pasó en un campamento hace muchos años. Yo siempre trabajo con jóvenes y en ese campamento yo propuse lo siguiente. Les dije a todos los chicos que estaban en el campamento, vamos a olvidarnos de nuestros nombres. Por ejemplo, ya no te llamas más Guido, no te llamas más Andrés, no me llamo Raúl. ¿Cómo nos llamamos? Santos, todos somos santos. Entonces, santo y santa, santo, todo el día así. Y me acuerdo que en un momento yo llamé a uno de los pibes que estaba caminando por ahí y le dije, santo, santo, santo. Jamás se dio vuelta, jamás. ¿Y sabes por qué jamás se dio vuelta? Porque no asimilaba que esa palabra tenía relación con su vida. Él no se veía como santo. De hecho, yo usé en muchos años el término santo para llamar a mis alumnos. Y cada vez que le decía a alguien santo, algunos eran bien sinceros y me dirían, profe, no, yo no lo soy. Y yo le decía, yo te digo santo por fe, porque entiendo que Dios te ha santificado y que estás en un proceso de santificación hoy, que estás trabajando. Ahora, este proceso dura toda la vida hasta llegar a lo que sería la santificación absoluta cuando lleguemos a su presencia. ¿Quién dice que hoy es santo, perfecto, absoluto y que nunca peca? Yo tendría problemas en interpretarlo porque Juan dice, quien dice que no ha pecado, miente. O sea, es como difícil pensarlo. Pero bueno, hay escuelas que sostienen que uno puede vivir sin pecar. Que uno puede vivir sin pecar porque vive santo. Bien. ¿Qué más tenemos en esta introducción? Dos palabras claves. Fíjate cómo él siempre saludaba a todas las iglesias. Gracia y paz. ¿Por qué decía esto? Porque él entendía que estaban dos grupos étnicos muy fuertes. Recordá que en el momento en el que él está predicando, la iglesia inicial estaba basada con el pueblo judío. Shalom, paz. Pero había entrado mucha gente que eran llamados o reconocidos como gentiles y hablaban el griego, charis, gracia. Entonces él era tan lindo que él saludaba de alguna manera con charis a los griegos, hablando no solo de esa simpatía, sino también de la gracia de Dios, aprovechaba el término, y también decía shalom a los judíos. ¿Esto cómo lo podríamos aplicar hoy? Sí, hay hermanos, para que usted entienda gráfico, Pablo saludaría hoy a algunos hermanos así, como con la mano. Dios le bendiga. Si él visitaría un pueblo oriental, Pablo, ¿cómo saludaría? Se pondría así y saludaría así. Si él está, Pablo, visitando un pueblo donde hay mayor contacto, diría como en sus cartas, ósculo santo. Si Pablo estaría con jóvenes, seguramente diría así como, y saludaría así. ¿Por qué? Porque para Pablo no era tan importante en sí el saludo, sino el acercarse a la gente, el estar cerca de la persona. Y a mí me gusta cuando voy a distintos lugares a predicar, a enseñar, si hay chicos, hay jóvenes, yo los saludo así como, ¿cómo está? Y te saludan y algunos hago así, y luego con la mano así, y me miran como diciendo, wow, el pastor me saludó como me saludan mis amigos. Y eso hace tan simple que después cuando yo estoy predicando, esos chicos están así, escuchando una prédica, porque ven que ese hombre que se acercó no tiene solo un saludo formal en un determinado nivel, sino que quiere acercarse a todos. Esto era lo que hacía Pablo, charis y shalom. Bien, hasta acá, seguimos, nos vamos a la siguiente página y acá entramos ya en una cuestión donde Pablo les va a felicitar. ¿Sabes qué hacía Pablo? Y me encanta, él siempre oraba por sus iglesias. Cada vez que vos leas una de las cartas paulinas te vas a encontrar en la gran mayoría que Pablo hace una oración por ellos. Qué lindo que es que tu pastor ore por vos. Pero la pregunta también sería, ¿orás vos por tus pastores?
¿Alguna vez tuviste el valor de acercarte a tus pastores, ponerle una mano así en la espalda, en el hombro y bendecirlo? Decir, Señor, bendigo a mis pastores, a mis líderes. Muchas veces yo necesité oración y Pablo lo hace. Es una de las prédicas que si querés podés encontrar en YouTube. ¿Necesitamos la oración de los demás? Sí, sí la necesitamos. Ahora Pablo está orando y fíjate que dice, gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada. Qué lindo vivir en la gracia. Vivimos en tiempo de gracia. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, me gusta, y empieza un tema fundamental, ¿sí? En toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio de Cristo también ha sido confirmado, de tal manera que nada os falta en ningún ¿qué? En ningún don. ¿Recordás? La semana pasada hablamos de la relación entre dones y frutos. ¿Qué son estos? ¿Qué tan importantes son en la vida de la iglesia? Los dones son regalos de Dios para la iglesia. Los dones son ministerios que potencian, que capacitan, que empujan. Serían como, si alguna vez viste Rápido y Furioso, serían como ese nitro que le metés. O sea, cuando tenés los dones, cuando tenés el poder de Dios, es ese nitro que ¡pua! Te potencia para hacer muchísimas cosas más. Los dones son regalos que no tienen necesariamente que ver con la vida espiritual de la persona que los utiliza. Quiero repetirte esto. Fíjate, dice acá Pablo que no les faltaba nada en ningún don. O sea, tenían todos los dones, toditos tenían. Que no sabemos cuántos son. La lista menciona 27, pero no significa que sean esos todos. Sí, por favor, puede haber más. Ahora, dice, tienen todos los dones. Pero ¿cómo era la vida espiritual de ellos? Si vamos a leer la carta, nos vamos a encontrar con muchos problemas. Muchísimos. Pero los dones estaban. Ahora Pablo les va a pedir que tengan no solo dones, sino que tengan frutos también. Y el fruto tiene que ver con esta madurez que hoy espero llegar a ese capítulo 3, donde vamos a hablar de esto, ¿sí? Pero ese crecimiento y ese desarrollo que Dios espera que usted y yo tengamos y que nuestras iglesias también maduren en eso. Fíjense que también dice el versículo 9, y me gusta, está remarcadito ahí, dice, por el cual fuisteis llamados ¿a qué? A la comunión. ¿Recordás que fuimos llamados a ser santos? Acá nos dice otra más. ¿A qué fuimos llamados? ¿Para qué te llamó Dios? Ay, para que yo esté en una iglesia y sea un adorador. No, mi vida, te llamó para tener comunión con Jesucristo, comunión con Dios. A partir de ahí surgen las funciones, las tareas, los ministerios, los dones, pero nos llamó para tener comunión con Cristo, o sea, comunión con el Padre, comunión con Dios, esa comunión, esa común unión. Y a partir de allí es que Pablo va a jugar con algunas palabras, ¿sí? Bien, vamos a avanzar, bien. Ahora, ¿te acordás del bosquejo? Ahora ya terminamos el versículo 9, pasamos al punto 2. Dice, condenación de irregularidades. Y acaba de empezar la lista. Hay varias cosas, ¿sí? Hay algo lindo que pasa en esto, ¿sí? No sé cómo sos vos cuando tenés que llamarle la atención a alguien, pero hay algo que Pablo hace. Pablo empieza dando gracias. Pablo empieza felicitando. Cuando tengas que aconsejar a alguien y corregirle algo, por favor, si querés, si podés, tomá el modelo paulino. ¿Cómo es el modelo paulino? El modelo paulino es, te felicito, qué lindo, qué bendición lo que estás haciendo, qué bueno, qué logros, qué crecimiento, estamos felices, pero tenemos que hablar de esto, ¿sí? Y después de ese agradecimiento viene esta parte donde vamos a tocar hoy algunos aspectos de crisis que tenía la iglesia. Cuando vas a aconsejar, sé cuidadoso de no entrar directamente al punto. Necesito hablar con usted, hermano, porque No, trata de ser más generoso en eso o tomar, como te dije, el modelo paulino, donde Pablo va a empezar a hablar. Y fíjate porque acá va a hablar de un tema que lastima mucho las iglesias. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones. ¿Qué son las divisiones? La palabra son cismas. Son cosas que quiebran la iglesia, ¿sí? Y este va a ser el tema del capítulo 1 y del capítulo 3. Ahora, ¿cómo nacieron estas divisiones? ¿Cómo nace una división? ¿Sí? ¿Cómo nace, por ejemplo, en la iglesia de los Corintios? Yo quiero que mires, por favor, porque ahí está la respuesta. Fíjate, el versículo 11 habla de cómo se enteró, ¿no es cierto? Dice, he sido informado acerca de esta situación por los hermanos de Cloé. Ahora, pero bien,
Dice el versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y otros, los más espirituales, decían que yo soy de Cristo. ¿De qué lado te pondrías? ¿En qué lista te pondrías? Si sos, te cuento, una persona que ama las misiones, dirías, ay, yo me voy con Pablo, porque él habla de misiones, y él ora por misiones, y él ha viajado por misiones. Si sos un poco más pentecostal y de milagros, de poder y de autoridad, dirías, no, yo me voy con Pedro, porque Pedro predica, Pedro hace milagros, Pedro, la sombra de Pedro resucitó a Dorcas, Pedro levantó a ese paralítico, al cojo. No, Pedro es tremendo, Pedro es un hombre de poder. Si sos una persona quizás más estudiosa, dirías, ay no, a mí me gusta con Apolos porque es un varón elocuente, inteligente y expone la palabra. Hasta ahí está todo bien, porque esto de alguna manera tiene que ver con la afinidad. Yo no sé qué personas predican en tu iglesia, cuántos enseñan. Me imagino que más de uno. Y uno de ellos o una de ellas te llega más. Y eso no está mal. Eso tiene que ver con la afinidad, con la cercanía que puedes tener con una persona. Pero el problema estaba en que ellos empezaron a decir, este es mejor que este. Y ahí estamos cometiendo un error. Tenés que entender que en tu iglesia no hay uno mejor que otro. Son diferentes, son distintos, son gracias diferentes sobre cada uno de ellos. Son dones diferentes sobre cada uno de ellos. Y acá empezaron a decir, no, yo me voy con Pablo, yo me voy con este. Y ¿sabes qué? Hay gente que trabaja de esta manera. Y yo espero que no seas uno de ellos, ¿sí? Que se enteran quién va a predicar este domingo. Si el pastor no está porque salió de viaje, va a predicar el diácono tal, el anciano tal, el copastor o el pastor asociado tal. No voy, porque a mí no me gusta cómo predicar. No, cuando él da una directiva, cuando él hace a mí me gusta más aquel. Eso no es bíblico, eso no es sano, eso no es espiritual, eso no habla de una persona madura, como vamos a ver ahora. Ahora bien, había algunos que dentro de este grupo se nombraban como más espirituales, ¿no? Decían, ustedes son de Pablo, ustedes son de Apolos, ustedes son de Pedro, nosotros no somos como ustedes, nosotros no somos divisionistas. ¿No notas algo extraño en la expresión misma? Nosotros no somos como ustedes, nosotros no somos divisionistas, nosotros y ustedes. ¿Qué es eso? División. Obviamente, aún los espirituales que se creían espirituales dentro de la iglesia estaban haciendo una facción nueva, los de Cristo. ¿Qué significa? Pablo va a hablar también de esto en otros capítulos. Dice, no hay pues ni uno espiritual entre vosotros cuando hay que hacer un juicio, y obviamente no lo había. En el capítulo 6, él toca ese tema. No había gente espiritual, estaban divididos entre ellos. Y ¿se acuerdan que dijo Cristo? ¿Cómo puede prosperar? ¿Cómo puede avanzar? ¿Cómo puede crecer una casa que está dividida contra sí misma? Pablo se duele, le duele el corazón, le duele el alma, porque él había trabajado 1 año y medio para fundar esta iglesia, y ahora estamos hablando de 5 años después de ese momento y se entera que están todos peleados dentro de la iglesia, divididos, está hablando uno mal del otro, y Pablo dice, esto no está bien. Si esto no está bien, sigo en el relato y nos vamos a encontrar con una palabra que se va a repetir varias veces. Yo la tengo ahí como resaltada. Si ya pudiste ver la palabra se va a repetir varias veces entre el capítulo 1 y el capítulo 2. ¿Por qué Pablo toca esta palabra? En aquel contexto en el que Pablo está predicando en la iglesia de Corinto, Corinto tiene una historia griega. Y si conoces un poco de la historia, de dónde provienen las escuelas más grandes de filosofía del pueblo griego, cuáles son los 3 filósofos que por excelencia son los más conocidos. ¿Te acordás de alguno de ellos? ¿Quiénes son esos 3 filósofos más conocidos, los más famosos de la historia? Quizás te acordaste de uno, pero son 3, ¿sí? Son tres famosos, los 3 famosísimos, y yo a mis clases siempre juego con palabras o con frases, y ¿cómo son? Te pregunto, ¿a dónde van las mujeres? Generalmente las mujeres cuando quieren pasar un día de belleza, día de atención, día de mimos para su cuerpo, que les hagan masajes, que no sé, que todo les crema, ay, qué lindo, que disfruten todo. ¿A dónde van? ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Te acordás? Spa. Raúl, ¿qué tiene que ver un spa con esto? Es fácil, mi vida, mirá. ¿Sí? Yo te dije, ¿quiénes son los 3 filósofos? Son 3. Sócrates, Platón y Aristóteles.
¿Y en qué orden cronológico están? Spa. ¿Quién es el primero en la historia? Sócrates. Después quién viene, Platón, y después quién viene, Aristóteles. Son los tres más grandes. Estos son griegos. Y para los griegos la sabiduría era un aspecto fundamental. Entonces, él en la carta va a tocar este tema acerca de la sabiduría y empieza a hablar acá acerca de la sabiduría. Pero acá me quedo en esta pequeña introducción. Dice Pablo, sí, el versículo 17, no puedo leerlos todos, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, ¿sí? No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y esto está buenísimo, ¿sabes por qué? Porque hay gente que piensa que si va a un instituto bíblico va a ser mejor predicador y como va a ser mejor predicador y va a tener más herramientas, la gente se va a convertir. No, mi cielo, no se convierten por tu homilética, no se convierten por tu hermenéutica, no se convierten por tu oratoria, se convierten porque el Espíritu Santo toca sus vidas. Ahora, que tenés que estudiar, obvio, ¿en qué estamos? Estudio bíblico. Pero no pienses que si tenés tantos grados de teología vas a llegar a impactar mejor las personas. Y ahora lo vamos a ver en el capítulo 2, es maravilloso. Pero ¿qué dice Pablo? Que había gente que estaba apoyándose en la sabiduría. Y quizás hay personas hoy que piensan, tengo que estudiar porque quiero ser un mejor ministro de la palabra. Es verdad, podés serlo, pero tené cuidado que no solo pienses que el intelecto o la cantidad de libros te van a hacer un buen ministro de la predicación, ¿sí? Yo tengo que seguir y avanzo a la siguiente página y fíjate, en este capítulo sigue hablando de la sabiduría, sí, sigue hablando de la sabiduría, porque era un problema, había gente que se creía sabia, ¿sí? Y ahora voy a llegar porque tengo que avanzar. En este capítulo, el capítulo 1 al final, todavía no terminamos el 1, quiero que mires algo, ¿sí? Dice acerca de a quiénes escogió Dios, ¿sí? Tengo que volver para atrás y acá está, dice, se me escapa. Dice a partir del versículo 26, me encanta, esto es maravilloso, tomalo en cuenta. Buenas tardes, Pablo, qué lindo desde Canarias, qué lindo, Dios los bendiga. En el capítulo 1, versículo 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos, fíjense no sois muchos que no son sabios, no eran sabios, ni muchos poderosos, no son poderosos tampoco, ni muchos nobles, ¿sí? Sino que a quienes escogió Dios, fíjate, a lo necio del mundo. ¿A quién más escogió? A lo débil del mundo, a lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo y a lo que no es. ¡Wow! Pablo les está diciendo en este momento, amados, ¿por qué tienen tanto problema con la sabiduría? Si Dios escogió gente simple, Dios no llamó a los ricos, a los poderosos, a los sabios. Dios se acercó a la gente humilde, a la gente, como diría el Sermón del Monte, a los pobres de espíritu, aquellas personas simples que saben que tienen una necesidad. Y esta gente maravillosa que Dios había escogido era la que hoy estaba liderando la iglesia. Me acuerdo de una prédica de hace muchísimos años, de un predicador que siempre me gustó, Ricardo el nombre. Él una vez predicó acerca de esto y dijo, y creo que los argentinos sabemos de esto, hoy tenemos quizás detenido el fútbol, pero sabemos lo que es una selección de fútbol, en muchos países se usa, y el seleccionador, ¿a quién elige? A los mejores. Ahora, cuando uno mira esta lista, dice, ay, acá hay un problemita, porque Dios aparentemente no eligió a los mejores. ¿A quiénes escogió? Dice, a lo necio, a lo débil, a lo vil, a lo menospreciado y a lo que no es. ¿Para qué? Para mostrar su gloria y su poder. ¿Por qué? Fíjate cómo cierra el versículo, 31, me encanta, fíjate. Dice, para que, como está escrito, el que se gloría, ¿qué? Gloríese ¿en dónde? En el Señor. Entonces, cada vez que usted y yo hacemos algo que sale bien, la gloria es ¿para quién? Para Él. ¿El aplauso para quién es? Para Él. Todo tiene que ser siempre para Él. Pero mire, yo en mis clases hacía esto, ¿no? Ahora con la cámara me va a quedar, no voy a poder hacerlo, pero hay gente que dice así, fíjese, la gloria es para Él, la gloria es para Él, pero hay otros que hacen así, la gloria es para Él, la gloria es para Él, y un dedito apunta para allá, pero otro dedito apunta para acá. ¿Por qué? Porque quieren compartir un poquito de la gloria. Y dice Isaías que Dios, palabras de Dios, no daré mi gloria a nadie.
No, punto. No la da, no quiere darla. O sea, usted no puede compartir la gloria de Dios. La gloria es de Dios. Y por eso Dios te eligió a vos, me eligió a mí. ¿Sabes para qué? Para que no pensemos nosotros que algo de lo que hacemos es por nosotros mismos. En la misma carta a los Corintios, Pablo dice al final, en la carta, que he trabajado más que muchos de otros apóstoles y siervos del Señor. Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Soy lo que soy, dice Pablo, por la gracia de Dios. Él estaba de alguna manera siempre entendiendo que todo lo que había logrado era por gracia y gloria de Dios. Ahora, en el capítulo 2, que estamos ahí, 2:1, él va a contar algo que le había pasado. Experiencias de predicadores, se podría llamar este instante. ¿Qué significa experiencia de predicador? Que todos los que hoy estamos predicando, todos, hombres, mujeres, todos, cuando empezamos, cometimos errores. Todos. Yo cometí errores, sí, yo cometí errores. Yo tengo algunos recuerdos de prédicas que di que me equivoqué de pasaje, me equivoqué de personaje, me equivoqué de río, temblaba. O sea, son cosas que pasan. Y acá Pablo tiene una experiencia de predicador. Y fíjate lo que dice. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, capítulo 2, versículo 1, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras ni de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuvo entre vosotros con, fíjate 3 palabras que te las voy a remarcar, ¿sí? Ahora, debilidad, mucho temor y temblor, ¿sí? Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Sabes por qué? Te voy a contar un secreto. Vale. Pablo había estado predicando antes en Atenas. Él viene desde Atenas. Y en Atenas él sabía que la gente de Atenas eran muy inteligentes, eran filósofos, eran pensadores. Fíjate el capítulo 17 cuando tengas tiempo. Fíjate, en el capítulo 17 él habla del Dios no conocido, habla de sus filósofos, habla de sus conocimientos. ¿Y sabes cuál es el problema? Aparentemente Pablo se dejó llevar, te lo cuento bajito. Aparentemente Pablo se dejó llevar en Atenas pensando que si él predicaba un sermón casi filosófico, la gente se iba a convertir a cientos. ¿Sabes cómo termina el capítulo? Fíjate. Dice que pocas personas se convirtieron. ¿Sabes cómo salió Pablo de Atenas? Frustrado. No sé si alguna vez saliste frustrado de una clase, frustrado de una prédica. ¿Por qué? Porque creíste que el poder estaba en vos. Porque creíste que vos tenías la gracia, la sabiduría, el poder, la gloria, la unción. Y saliste humillado. Así salió Pablo. Pablo salió mal. Y cuando llegó a Corinto, entonces, ¿qué dice? Me propuse no saber nada. No. ¿Solo qué? Solo a Cristo. Y Cristo crucificado. ¡Ay, qué lindo! Había aprendido la lección. Ya no voy a predicar sermones pensando en mi sabiduría, en mi homilética, en mi hermenéutica, a mis puntos principales, ilustraciones. No. Voy a predicar a Cristo. A Cristo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! Sí, bien. Y sigue, ¿no? Y vuelve a hablar de la sabiduría. Otra vez sopa, fíjate. Sin embargo, hablamos sabiduría. Fíjate, versículo 6. Entre los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Si podés escribir esta palabra así como te suena, te leyo. Como si estuvieras hablando mal, te leyó. Sí, te leyo significa maduro. Pablo sostiene que el hombre y la mujer de Dios podemos llegar a ser teleios, que sería maduro o perfecto. Es un proceso. Acordate de Efesios. Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud del varón perfecto. ¿Hasta la estatura de quién? De Cristo. O sea, voy en esa escalera de crecimiento hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es mi meta, la perfección en Cristo. Pero yo voy avanzando. Yo tengo más de 30 años en esto y sigo aprendiendo, sigo creciendo. No sé cuántos años tendrá vos, pero él dice, podemos hablar madurez entre los maduros. No sé si alguna vez te pasó que estás hablando algo y un chico, un niño te pregunta algo y vos se lo querés explicar, pero decís, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo? No lo vas a entender, porque es como mucho, es como diría el salmista, es demasiado alto, no lo puedo comprender. Pablo está diciendo, sí hay algunas personas maduras entre las cuales podemos hablar, pero en realidad entre los corintios, no hay muchos. En los corintios no había eso.
Seguimos avanzando, sí, tengo que llegar a este capítulo 3, les dije, así que vamos. Fíjate todas las veces que aparece esa nová, todas las veces que aparece la palabra sabiduría, ¿te acordás? Es la palabra clave. Vamos a avanzar y acá hay algo bien bonito, sí, me gusta, sí. Voy a ponerle acá para que quede remarcado, para que lo veas, sí. Me encanta esto, a ver si se puede, a ver si no hago lío, sí, ¿se ve bien? Ahí está, fíjate lo que remarqué. Dice, antes bien cosa, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ¿quiénes? Para los que le aman. Y fíjate lo que dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Este texto yo muchas veces vi que la gente lo toma hacia el futuro, ¿no? Como que son cosas que ojo no vio y ni oído yo, hacia el futuro. No, acá dice, pero no las reveló. O sea, Dios nos revela cosas maravillosas a través de su Espíritu. El Espíritu quiere darnos una revelación maravillosa, pero hay un problema. ¿Cómo puedo decodificar un mensaje si no tengo el aparato decodificador? O sea, si usted hoy me llamara por teléfono, yo puedo atenderte. ¿Por qué? Porque tengo uno de estos, ¿sí? Yo tengo mi telefonito acá. Entonces, si usted me llama por teléfono, pero yo no tengo ningún aparato en mi vida, ¿cómo voy a poder entenderte? Esto lo puedo comparar con la revelación de la vida espiritual. Fíjate lo que va a decir, estos versículos son maravillosos, ¿sí? Voy a pasar a esta parte. Este versículo porque nos va a ayudar a entender un poco más esto de sarkikoi y sarkinoi. ¿Te acordás? Fíjate, mira. Acá dice, el hombre natural. ¿Cuál es el hombre natural? ¿Cuál es? En algunas otras versiones, ¿sabés qué dice? El animal. El animal. Entonces yo en mis clases decía, qué lindo, porque Pablo dice que en la iglesia tenemos hermanos espirituales y animalitos. Y claro, en mis clases se reían. Ahora, si yo lo digo así en una iglesia, ¿qué te pensás? ¿Cómo va a reaccionar la gente? Se van a ofender, se van a molestar. Van a decir, ¿cómo está tratando de animal? Es que Pablo dice que es como el animal. ¿Cuántos de ustedes tienen mascotas? A mí me gustaron siempre los perros. Yo sé que hay personas que tienen otro tipo de mascotas. Pero bueno, si tuviste un perro o tenés a alguien que tenga un perro conocido, hay gente que dice, ay, mi perro es re inteligente. Mi perro es re inteligente, yo le doy órdenes, yo le explico, Déjame decirte, el perro no es inteligente. El perro aprende en base a premios, recompensas o castigos. No es inteligente. Entonces, cada vez que él hace algo bueno, le das una galleta. Cada vez que hace algo bueno, le haces una caricia. Cada vez que hace algo bueno, le das un mimo. Lo dejas entrar a la casa. Él va aprendiendo, ¿sí?, reglas de me recompensan bien o me castigan. Entonces, cuando hace algo malo, viene el grito o el zamarrón, no sé, le revoleas algo y el perro sale. Entonces, no es que es inteligente, ¿sí? Yo en mis clases hay tantas cosas para contarte, hay ejemplos que doy permanentemente, pero el hombre natural, Pablo dice, es como el animal, no puede. Pero fíjate que dice, en cambio, el espiritual. Hay dos tipos de personas en la iglesia entonces. Están los hermanos sarkinoi y los hermanos sarkikoi, que lo vamos a ver ahora en el 3 también. Ya estamos en los últimos momentos de la clase. Pero acá dice algo interesante. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe. ¿Sí? Yo voy a salir de acá para poder graficarte y que me veas mejor. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu, no las conoce. Yo no sé si te pasó alguna vez en los cultos. Para mí son re gráficas estos ejemplos, ¿no? El predicador, el ministro, quien está adorando ahí adelante, dice, hermanos, puedo sentir la presencia de Dios, hermano. Y los hermanos que tienen vida espiritual dicen, a ver, yo siento que Dios está, pero tenés ahí al lado un montón de gente que hace así como, tú estás, yo no siento nada, estoy igual que antes, todo está igual. Toman la posición de espirituales, pero vos lo ves que abren los ojitos, que están así como, ¿dónde está Dios? Pues yo no lo siento, no lo percibo, porque son hermanos naturales, hermanos que no tienen vida espiritual. Y como no tienen vida espiritual, no pueden entender lo que Pablo les está diciendo, no pueden entender lo que Dios les está diciendo. Yo hice un ejemplo una vez, hace muchos años, en un lugar con si hablas o no hablas inglés.
se da una orden en inglés y quien la sabe la hace, y quien no la sabe se queda mirando así como, wow, dijo algo interesante y sonrío, ¿no? Sonrío, pero no sé qué está diciendo. Algo parecido, muy breve, perdón, es lo que sucede con el hombre espiritual o mujer espiritual, que percibe las cosas de Dios mientras que otros no las persiguen. Y lo último, antes de pasar a las preguntas, si es que hay alguna, sí, porque tengo que avanzar, es este tema de el capítulo 3. Fíjate, el capítulo 3, que era donde quería llegar hoy, dice Pablo, y es muy duro, yo lo voy a resaltar, dice que no pude hablaros como a qué, como espirituales, no pude, porque no me vas a entender, porque no entendés lo espiritual, porque yo te hablo en un lenguaje que no lo comprendes, un lenguaje espiritual, y no te hablo de hablar en lenguas, no es hablar en lenguas, es hablar cosas espirituales que si no estás maduro no las puedes entender. ¿Cómo tuve que hablarle? Yo lo cambio acá. ¿Cómo tuve que hablarle? Fíjate, tuvo que hablarles como a carnales. ¿Qué significa? Ay, para que no estaba con la página esa. Quiero mostrártela. ¿Sí? Ahí está. Dice, no pude hablarlos como espirituales. Tuve que hablarles como a carnales. Pero ahora te quiero manejar algo, ¿sí? Más claro. Dice, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Acá tenemos que trabajar un instante en esto antes de cerrar y pasar a las preguntas, porque hasta acá quería llegar. ¿Cuánto tiempo había pasado entre la fundación de la iglesia y las cartas? ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Sí? Si querés lo repasamos. Mirá, yo te lo vuelvo acá. En el segundo viaje misionero, ¿sí? Me corro para que lo podamos ver, ¿sí? Perdón, me muevo. En el segundo viaje misionero, ¿sí? Pablo había fundado la carta a los Corintios. ¿Ves ahí Corinto? Y en el tercer viaje misionero, Pablo había escrito la carta. Entre que funda la iglesia y escribe la carta, habían pasado 5 años. 5. En esos 5 años, la gente no había crecido. Estaban en la iglesia, ¿sí? Se congregaban, quizás, te puedo decir, todos los fines de semana. Perfecto. Hasta algunos trabajaban dentro de la iglesia. Y si no, acordate la historia de Samuel. Dice que Samuel ministraba en la presencia de Jehová, pero nunca había conocido la voz de Dios. ¿Por qué lo hacía? Porque le habían enseñado cómo hacer. Le habían enseñado cómo se hace dentro de la iglesia. Entonces les enseñamos, hay que levantar las manos, hay que cerrar los ojos, hay que venir con buena ropa, hay que decir amén, Dios le bendiga, hay que ser atento, hay que conocer versículos de memoria y repetir todo el apoyo en Cristo que me fortalece. Querido, esfuérzate y sé valiente. Y sabemos cosas así. Entonces, no, está maduro. No, mi vida. Tener 2, 3, 5, 10, 15 años en la iglesia no te hace espiritual. Habían pasado 5 años y ellos todavía no habían crecido, no habían madurado. Y Pablo tristemente le dice, ¿saben qué? Dentro de la iglesia hay divisiones porque ustedes todavía no han madurado. Ustedes todavía están poniendo los ojos en las personas, en los individuos. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Porque tu pastor te gusta? ¿Porque te gusta cómo predica? ¿Porque te gusta cómo es el templo? ¿Porque te gusta el equipo de adoración? ¿Porque tienen actividades bonitas para los jóvenes y para los niños? Déjame decirte que si esas son tus motivaciones, estás en riesgo, porque un día eso puede cambiar, pueden alterar el programa, pueden cambiar el pastor, ¿y qué vas a hacer entonces? Uno va a la iglesia a reunirse en ese espacio físico porque entiende que es un hijo de Dios y tiene que crecer, tiene que ser alimentado y tiene que haber una retroalimentación con el cuerpo de Cristo, donde yo soy bendecido y bendigo también a otras personas. Cada día soy alimentado con la palabra y ahí puedo crecer, puedo desarrollarme. Pablo les dice, me duele mucho que ustedes en todos estos años no habían crecido y los capítulos que vienen y vamos a seguir estudiando nos van a mostrar que realmente no habían crecido. Estaban allí por años. Te cuento antes de pasar a la sección que es preguntas y respuestas. Ahí si tenés tiempo de preguntas, si tenés alguna, escribir ahora por favor. Mientras escribís te cuento. Mi pastor Amaro era un hombre muy sabio, muy prudente, muy inteligente, ¿sí? Vive todavía, un hombre ya grande, pero a quien aprecié mucho. Estuve 9 años bajo su ministerio y me acuerdo una escena donde a él alguien se le retobó, ¿viste? Y dentro de la iglesia era medio bravo, y como que lo quiso como encarar al gallego y le saltó con algo así, pastor, yo soy cristiano desde la cuna. Y yo me quedé ahí como, oh Dios, ¿qué le va a decir el pastor? A ver cómo va a reaccionar. Y el gallego lo miró así tranqui y le dijo, sí, se nota, porque nunca salió de ella.
¡Wow! Yo me quedé como impactadísimo. ¡Qué sutil que fue! O sea, ¿qué le dijo? Puede ser que usted haya nacido en un hogar cristiano. Y puede ser que usted venga de cuna cristiana, pero la verdad nunca salió de la cuna. Años en la iglesia, pero no ha crecido, no ha madurado, no ha desarrollado su vida espiritual. Yo no sé cuántos años hace que estás en la iglesia, pero espero que hayas crecido, que hayas madurado, que hayas alcanzado cosas nuevas en Dios, que hayas dejado cosas que eran de la antigua naturaleza, como Pablo utiliza esa analogía entre Efesios y Colosenses, despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo, creado conforme a la imagen del que lo creó, de Jesucristo. O sea, yo entiendo eso y me imagino eso. Había una canción muy vieja que decía, las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Las cosas que yo hacía, ya no las hago más. No sé si hay alguna pregunta en esta hora. Hubo saludos, yo voy a saludar a algunas personitas, ¿sí? Acá tengo unos amigos, ¿sí? Pablo preguntando, ¿no es perfecto? No, todavía no estoy en ese proceso, estoy en ese trabajo. Dios sigue trabajando conmigo, ¿sí? ¿Quién más? Hay otro muchacho acá, un pastor amigo, ¿sí? Que también dice tremendo. Y saludos, hay una pastora desde allá, desde Progreso, ¿sí? En el sur de Texas, una pastora maravillosa con su familia. Muchos saludos, ¿sí? ¿Quién más? Hay una familia del sur, de allá de Ingeniero Huergo, qué lindo, se congregan ahí en Catedral de las Naciones con un pastor amigo Gabriel, ¿sí? Martincito Trejo, qué lindo, gracias, ¿sí? La familia Don, como lo puse hace rato, una familia muy linda de, si no me equivoco, Avellaneda, ahí están, los amamos y los queremos mucho. ¿Hay alguna pregunta de estos primeros capítulos? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Sé que avanzamos mucho, pero bueno, es una clase virtual. Tratamos de meternos, de indagar. Alguien me había hecho una pregunta, a ver si lo tengo acá. A ver, acá Guido Soler me preguntó si fue un alumno, si no me equivoco, de la Escuela de Música. ¿Quién los nombra, apóstoles? Bueno, mira, yo te lo cuento bajito. Hay lugares en algunos países donde vos vas como pastor, presentás de alguna forma tu currículum, tu historial, y te pueden llegar a nombrar apóstol. Así es, literalmente. Vas a un lugar donde alguien que es un apóstol dice que vos también podés ser apóstol. Y te nombran ahí, te ungen como apóstol, te proclaman como apóstol, y vos volvés acá a Argentina como apóstol. Te cuento una, me pasó hace varios años atrás. Yo fui a predicar, Argentina la conozco desde Ushuaia hasta La Quiaca, de este a oeste y varios países más, por gracia de Dios, pero me acuerdo que fui a predicar a una iglesia, no te voy a decir dónde, fui y me encontré con... ahora hay una preguntita, qué lindo. Me encontré con un pastor. ¿Sí? Un pastor. Así que yo llegué, lo saludé, muy bien, estuvimos en un evento, prediqué en su iglesia, muy bonito todo. Pasaron como 3 años, ¿sí? 3 años, y volví a predicar a la misma iglesia. Así que yo me acuerdo que fui, ¡hola, pastor! ¿Cómo está? Se dio vuelta, chico. No, apóstol. ¡Épale! ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? Y por ahí lo notable de eso es que la Biblia dice que si alguien tiene que alabarte o que reconocer tus logros es que te alabe la lengua ajena, ¿no? Y no la tuya propia. Pero él era como diciendo, no, a mí no me podés llamar más, ya no me podés llamar más, pastorcito. Me tenés que llamar apóstol. Y bueno, tuve que llamarlo pastor. Yo le sigo diciendo pastor. O sea, reconozco su pastorado, reconozco su ministerio y es un excelente varón. Pero fue así como impactante, porque él a partir de ese día, no sé dónde fue, que le dijeron que era un apóstol, y a partir de ese día, acá en Argentina se usa la expresión chapear, ¿sí? Chapear es cuando alguien saca chapa y te muestra, mirá lo que soy, este soy yo, tratame de tal manera. Y me chapeó así como, no me digas más eso, porque eso es otro rango, ¿sí? Es una clase inferior. No. Un pastor de una iglesia de 5 personas es tan importante en el reino como un apóstol.
Es tan importante como un evangelista, es tan importante como un adorador, como un cantante, es tan importante en el cuerpo de Cristo como cualquier persona. Corintios 12 dice que el ojo no le puede decir a la oreja, el pie no le puede decir a la mano, no te necesito. Todos somos importantes. Así que no te sientas mal si sos pastor, porque hasta que llegues a ser apóstol por ahí falta tiempo. Está. Bien, hay una pregunta de la hermana Rode, mi suegra. Dice, ¿cuáles características debe tener un apóstol? O sea, para ser llamado así. La función apostólica bíblica era una función donde tenían que levantar iglesias, o sea, la función de ir a abrir nuevas obras. Levantar nuevas obras en campos blancos, ¿sí? No ir a la iglesia que ya está levantada, cambiarle el nombre, ponerle ahora es de nuestro ministerio y ¡oh! Nuestro ministerio está creciendo. No, eso no es crecer. Eso es de alguna manera apadrinar una iglesia. Lo que hacían los apóstoles era viajar predicando el evangelio. ¿Qué más? Levantando líderes y formando ministros, ancianos, diáconos, pastores para establecerlos en esas iglesias. Como Pablo lo levantó a Tito para dejarlo en Creta y a Timoteo para dejarlo en Éfeso. Él los levanta, él los forma, levanta las iglesias, los pone a cargo. Encima les escribe cartas para seguir enseñando y corrigiendo sus vidas. O sea, la visión apostólica de este primer siglo era el apóstol como padre espiritual bendiciendo los pueblos con nuevas obras, con nuevos ministerios y apoyando, luego visitando a esas iglesias. Hasta ahora, el único hombre que he visto así, no digo que no haya más, pero al único que yo fui testigo, y lo puedo mencionar y lo respeto muchísimo, es el apóstol Satirio dos Santos. Yo estuve en Colombia varias veces y en una de esas visitas me encontré con una de las iglesias que estaban bajo su apostolado. ¿Sabes qué hacía él? Y me apasionó esto. Él durante el año recorría las obras. Cuidado, por favor, no para pedirle ofrenda ni apoyo a la iglesia. No, él iba y bendecía a la iglesia. Pero no solo eso, sino, ¿sabes qué más? Les hacía como una auditoría. ¡Ajá! Te decían, por ejemplo, imagínate que yo fuese de ese ministerio. No me acuerdo cómo se llama, Ministerio de Cúcuta, ahí es donde tiene la base central, y me decían, Raúl, el apóstol Satirio viene para el mes de septiembre. ¿Sabes que yo tenía que poner todo en regla, todo? Porque él venía a bendecir mi vida, a predicar en la iglesia, a apoyar mi ministerio, a ayudarme con recursos, pero también a supervisarme, a ver qué estás haciendo, mostrame tus proyectos, mostrame lo que estás haciendo y me corrige si hay algo que corregir. El apóstol tiene que cumplir eso. El apóstol es aquel que se preocupa, funda, trabaja, sostiene, edifica la iglesia, y no tanto como hoy que hay otro tipo de interpretación apostólica. Sí, es verdad, algunos se hacen, dice una de las personas que edifican sobre fundamento ajeno, y los hay, ciertamente los hay. Claudia, mi prima, sí, ¿quién designa un pastor? ¿Quién designa que un pastor sea apóstol? Y esto es lo que te decía, hay ministerios que lo hacen, Hay asociaciones. ¿Qué son las asociaciones? Por ejemplo, vos vas a tener dentro de la rama protestante o evangélica los bautistas, los presbiterianos, los luteranos, los calvinistas, los pentecostales, los anabaptistas, los congregacionalistas, los libres, los nazarenos. Esas son asociaciones, ¿no? Como ramas dentro de la iglesia. Pero dentro de la misma rama, por ejemplo, pentecostal, hay varias subramas. Y hay algunas que aceptan el reconocimiento o el título apóstol y otras que son como un poquito más reservadas y dicen, no, mira, nosotros reconocemos hasta ministro ordenado que sería un pastor. Pero nos cuesta mucho entrar en esa del apostolado. No digo que no hay, yo creo que la función apostólica está, pero que hay gente que se ha aprovechado de eso, se ha autoproclamado, también los hay. No sé si hay alguna pregunta más, ya estamos sobre los minutos, ¿sí? Han sido distintas personas que se han sumado. La semana que viene seguimos, ¿sí? Seguimos con Corintios, ¿sí? Capítulo 4, capítulo 5, ahí hay problemas, ¿sí? Hay problemas sexuales en la iglesia, hay que ver disciplina y no sé si alguna vez escuchaste esto de entregar a Satanás. La vamos a ver la semana que viene.
Nosotros hoy estamos una parte acá y una parte en otro lugar. Keren, ya estamos a punto de ser papás de Mía Sofía, ya casi llega. Oren por Keren, por su salud, por la bebé. No es que hay peligros, por favor, pero oren porque ya quedan poquitos días y esperamos que todo salga bien con esto. Te dejo los anuncios de los temas que tenemos en la semana, ¿sí? Lo que estamos viendo en la semana. Hay un programa buenísimo el viernes con dos invitados maravillosos, ¿sí? Ex de Raúl Salazar, ex alumnos, ¿sí? Que vas a encontrarte, que van a ser maravillosos, te van a contar historias hermosas. No hay más preguntas, estamos allí, los dejo con el anuncio y nos vemos con aquellos que quieran ver el programa Raúl Salazar entrevistando a mis ex el viernes a las 6, los domingos a las 11 y los martes. ¡Ah! ¿Viste el link? Anda a buscarlo en YouTube, el material de las preguntas antes de casarte. Está mortal. Si no te suscribiste al canal, hacelo. Que Dios te bendiga abundantemente. Gracias a Dios. Raquel, saludos, una de mis cuñadas. Saludos a toda la familia. Muchas bendiciones y te dejo con el anuncio de nuestras actividades. Sí. Gracias a todos los que participaron. Nos vemos el miércoles que viene con más estudio de Corintios.